Le ponemos micrófono a las voces que más queremos escuchar, para que nos cuenten sus inquietudes, lo que les motiva, de dónde vienen, lo que sueñan, en qué trabajan. Ponemos la palabra circular, buscamos nuevas preguntas que abran nuevas posibilidades y sigan alumbrando camino, porque para nosotros compartir el viaje con la otredad es una puerta que siempre vale la pena abrir. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Puente Inquieto. Soy Johnny y hoy estamos con Nacho para charlar con Facundo Petracci, entrenador argentino que dirigió a nivel nacional e internacional, con amplia experiencia en roles de gestión como director de la Escuela de Entrenadores en EVA Argentina y director ejecutivo de la Confederación Argentina de Básquetbol. Facu, ¿qué te anda inquietando? Bueno, primero de todo, buenos días. Gracias por el espacio, por la posibilidad de conectar, por la posibilidad de charlar, de tener el básquetbol como hilo conductor, pero más que todo para poder un poco hablar de lo que vaya surgiendo. Y sí, ante el primer disparador, hoy lo que más me inquieta es la situación del país. O sea, teniendo hijos chicos y con un proyecto de familia, la realidad cotidiana como que te fuerza, sería el término, a estar repensando todo el tiempo los proyectos, la dirección, el lugar. eh, y básicamente hoy el análisis de la coyuntura, directamente ligado con mi trabajo, directamente ligado con mi familia y el rumbo que tiene es lo que más me moviliza hoy en día. Y en ese paralelismo de lo personal, ¿cómo, te surge algún pensamiento con respecto a la vida de los No, clubes? obviamente que está todo sobre la mesa para analizarlo, para reflexionarlo. Hoy yo durante toda mi vida viví el básquet y hoy el básquet en el país es una instancia bastante compleja como para poder satisfacerla, aparte de estar después 12 años en la Confederación, en diferentes roles. Me encontré sin trabajo y bueno, tuve que reinventarme. Volví al primer amor, que es dirigir, así que bueno, tomé la decisión de volver a un país donde yo ya había estado, a un club donde yo ya había estado, donde me ha ido muy bien. Que no es digamos, el más tal vez soñado, añorado por cualquier entrenador, es decir, ir al Medio Oriente, a Siria, después de 12 años de guerra, tal vez no era el mejor escenario, pero bueno, sirvió para ver las cosas en otra perspectiva. Pero bueno, indudablemente el desafío es tratar de mantenerse haciendo lo que a uno le gusta y en el mientras tanto poder sostener a la familia eh, sin, sin renegar de la pasión. Pero bueno, esa ecuación hoy creo que bueno, a ustedes también les debe pasar, tal vez, o sea, es compleja. Y bueno, requiere un repensar constante de todo. ¿Sí? Bueno, te agarro un trabajo más, o estoy pensando en un proyecto, estoy viendo hacia dónde voy, o buscando un nuevo club, o tratando de no perder lo que tengo. Entonces, bueno, indudablemente que el nivel de estrés para cualquier persona, cualquier entrenador, en ese marco es alto. O sea, lo veo en los colegas, lo veo en los amigos que son del palo, eh, y bueno, también lleva a replantear la profesión. O sea, cuando empezás a correr las capas eh, de la cebolla y entras al core, a la razón de ser, muchas veces te la llegas hasta a cuestionar. Pero bueno, son todos procesos ¿no? que se van dando con uno mismo, a veces con ayuda de otro par, al cual podés interpelar. Pero bueno, básicamente disfrutando cuando tengo la posibilidad de hacer las cosas que me gustan, disfrutando el tiempo de calidad con mi familia y con amigos y siempre proyectando algo más. Esa es básicamente un poco, o sea, a partir de lo que me inquieta y hacia dónde voy. Facu, y con respecto a la experiencia de dirigir en Siria, ¿sumaste algo a No, vos como obviamente que coach sumé o a porque nivel cultural o vos, basquetbolístico? vos pensás que yo hice un cambio
de vestimenta. Yo dejé la ropa de entrenador en el 2012 para dedicarme full time a la gestión, cuando tomé el puesto de la ENEVA. Si bien seguía despuntando Luis en un club local, totalmente amateur, el proyecto de ENEVA empezó a ganar volumen. El proyecto después de cuando Federico Subiere decide nombrarme director ejecutivo, gerente general de la Confederación, bueno, ya fue un trabajo full life, no digo full time, full life, fuera 24 horas todo el tiempo, con infinidad de proyectos, infinidad de actividades y bueno, y después en esta última pequeña etapa como director de selección, en un cargo más cercano al coaching staff, a los equipos de trabajo, que también disfruté, eh, fue volver a dirigir, fue volver a asumir responsabilidad al lado de la línea y en la semana y entrenar y bueno, y el juego en 12 años cambió un montón. Más allá que yo nunca dejé de ver básquet. O sea, lo que sí que los 12 años de hacer otra cosa o poner el foco en otras áreas del juego, eh, me sirvió para ver la integralidad del negocio deportivo del fenómeno del básquet. O sea, no es que cuando vas a un torneo y vos sos entrenador, lo único que te preocupa es la entrada en calor y el planteo del juego. Y bueno, o sea, detrás de esa puesta en escena para que la pelota vaya arriba y funcione, hay alguien que instaló un sistema de tablero, la cancha tiene que estar limpia, los accesos, la seguridad, bla, 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 bla. O sea, hay y a medida que va subiendo y el evento es más complejo, más grande, hay un montón de reglamentos más. Entonces, bueno, yo estuve durante mucho tiempo en la cocina de lo que pasaba por detrás, organización de eventos, licitación de eventos, procesos que tenían que ver con FIBA, eh, y bueno, o sea, te lleva a ver el fenómeno de manera mucho más integral. Pero nunca, o sea, y creo que la clave está en eso, o sea, muchas veces dejarla de la visión del entrenador y poner el foco donde uno tiene que poner el foco en la tarea. Qué es lo que te toca hacer, qué tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer y hacerlo bien. Y no mires el cosa como entrenador porque, bueno, yo en eso creo haberlo acertado, o sea, pues, más allá de muchas veces disfrutar del partido, siempre traté de que, bueno, si la bandera tenía que estar de una determinada manera que estuvieran, que si los LED tenían que tener determinada repetición la tuvieran, si las activaciones de sponsor tenían que ser de cual o tal modo, bueno, que estuvieran planificadas. Eh, eso fue un poco lo que hice durante la etapa de gestión, entre otras muchas cosas. Pero bueno, indudablemente que en el momento de necesidad de quedarme sin trabajo, eh, me vino como anillo al dedo poder volver a dirigir. Y bueno, yendo específicamente a la experiencia, fue una experiencia fuerte. Yo había dirigido ese equipo en 2008. Me había ido muy bien, en un equipo que no ganaba y llegó a la final de todos los torneos contra Al-Yala, un equipo católico que tenía mucho dinero y con jugadores NBA en esa época. Bueno, quedó un muy buen recuerdo de mi persona y todos los años siempre recibía el llamado para volver. Bueno, este fue un tema fuerte, fue un tema difícil, se planteó en el seno de la familia, bueno, acordamos ir, acordé ir, porque en realidad me fui solo con la expectativa de que fueran todos en febrero. Bueno, me encontré con un país devastado por la guerra, complejo desde lo económico, complejo de la infraestructura, muy golpeado económicamente, con dificultades para armar el equipo y bueno, fue un esfuerzo que duró hasta lo que pude aguantar, pero sobre todo la situación geopolítica del país, la inestabilidad social y todo eso a mí me llevó a decir que acá no puedo traer a mi familia y a rescindir el contrato. O sea, básicamente la decisión fue porque yo llevaba 6 meses lejos de mi familia con un acuerdo de que mi gente iba a poder estar y no los quise llevar. La verdad que no los quise poner a semejante situación de nada, de ver un país en ruinas. No tenía sentido. O sea, ahí es cuando empezás a poner las cosas en la balanza. ¿Sí? Hasta qué punto vale todo esto y qué prioridades le das. En otra situación yo me hubiese quedado hasta el final, hoy no. Así que bueno, fueron 6 meses intensos porque el equipo jugó
varias competencias importantes, viajé bastante por Medio Oriente, pude reconectar con el jugador, pude armar equipo, de hecho dejé el equipo primero en la liga local, cosa que me costó porque, bueno, se empezaban a ver los frutos del trabajo, pero vos pensás que no había nafta para ir a la cancha, la luz se cortaba, no había pelotas porque estaba bloqueado la importación y la exportación. Y después hubo, bueno, situaciones riesgosas ya, algunas situaciones de bombardeos en la frontera norte, Israel que les bombardeaba dos por tres el aeropuerto en Damasco, y la que me cayó, la ficha que me cayó fue cuando fuimos a jugar a Irán, al jugar la UEFA Asia Super League, un partido a Teherán, y a la vuelta al día siguiente que nosotros llegamos en el mismo vuelo, o sea, vuelo que se repite todos los días, que hace la ruta Teherán-Damasco, Israel bombardeó porque, bueno, aparentemente, según dicen las informaciones, la fuente, había armas en los vuelos comerciales. Entonces yo dije, "Bueno, ¿a cuánto más puedo jugar con la suerte?". Y bueno, desde lo deportivo ya te digo bien, con las limitaciones del caso, en lo humano complejo, la gente que quedó en Siria, gente que no tuvo los recursos para poder salir de la guerra, entonces quedó gente básicamente con escasa educación, con pocos recursos económicos y que vuelca toda su angustia, toda su esperanza y todo en el deporte. Como nos pasa a todos, o sea, eso es un común denominador que atraviesa toda la frontera, que es la pasión por el deporte, la pasión por los colores. ¿No? Y vos podés medir creo que habría que hacer un estudio para poder medir el beneplácito o los niveles de satisfacción sociales yendo a un partido de fútbol. O sea, cuando escala la violencia es porque la gente no está bien y cuando vos ves que se pone todo viruláceo porque realmente los espacios deportivos son un lugar para ir a volcar las emociones. Y bueno, ahí no escapa. Entonces, bueno, se vivía una presión extra. Estoy hablando del club más grande de Siria. O sea, hay un estadio que tiene de 18.000 personas, donde nosotros jugamos de local, que es increíble, un estadio state of the art, porque yo creo que en la Argentina no hay un estadio como ese, con la tecnología que tiene. Es un estadio impresionante. Y bueno, podés creer que esté ahí. Sí, acá caen bombas todo el tiempo y está este estadio acá impecable. Y se llenaba de gente, ¿viste? Y había que ganar. Entonces, bueno, estuvo linda la adrenalina también. Eh, pero bueno, como resumiendo, fue una experiencia de vida fuerte, una experiencia de vida enriquecedora, una experiencia de vida que un poco te permite valorar muchas veces, decís, wow, acá estamos mal, si hay lugares que están peor. Sí, también podríamos estar mejor, sí, hay lugares que están mejor, sí, bueno, pero realmente ese contacto con la guerra nunca lo había tenido, o sea, en el sentido de las consecuencias de la guerra. Yo estaba en Alepo, que era una ciudad que fue el epicentro de la guerra civil siria, y pensé que esa ciudad yo la recorrí de punta a punta. En el 2008 yo viví un año en esa ciudad, la caminaba, la conocía, tenía amigos en el mercado y hacía mis compras. Y bueno, lugares que yo conocí estaban totalmente destrozados. Así que fue fuerte visibilizar el poder destructivo de una guerra. O sea, nosotros no lo conocemos, no lo sabemos. O sea, en Argentina no. A lo sumo podés ver que un día se cae un edificio porque está mal plantado, porque los cimientos, pero no vas a encontrar una línea de 2 kilómetros de edificios destrozados venidos a menos. Eso no se ve y es fuerte. Entonces vos pensás, acá vivía familias, acá había niños, acá había esto, y dónde están, y qué pasó, y cómo los agarró, y bueno, entonces, toda esa destrucción te lleva también a pensar cosas. Y después tuve la suerte bueno, después de estar negociando cobrar, porque me costó mucho, entonces hablamos de vuelta otra vez de la realidad del entrenador, porque nosotros los entrenadores tenemos el imaginario de querer ser entrenadores NBA o querer ser entrenadores de la Euroliga, y vemos que esos modelos que nos parecen tan lejanos a los cuales queremos aspirar, ¿viste? De casi modelo de Armani, son los entrenadores del primer nivel que ganan millones de dólares. Por cada uno de esos tenemos 1.000 que estamos todo el día con el pico y la pala para tratar de sobrevivir, ¿no? Que creo que somos con los que más nos identificamos. O sea, hoy vas a una clínica o vas a una reunión y pocos viven del básquet, y los que viven del básquet sobreviven y buscan la manera de poder, tienen problemas familiares a nivel familiar, porque la mayoría está separado, porque tuvieron
discusiones, porque seguramente la mujer le habrá planteado, che, déjate romper la bola con la pelotita y trae la plata para que el chico vaya al colegio y bueno, un poco eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿hasta cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Y nada, y te decía que, fíjate la suerte y la desgracia, ¿no? Yo una semana antes me voy de Alepo y fue el terremoto. O sea, sobre mal, peor, pude zafar ese terremoto que dejó 5.000 muertos en la ciudad donde yo estaba. Los americanos que yo había llevado, que se quedaron, me mostraron los videos del hotel donde estábamos alojados, cómo temblaba todo, y bueno, en ese punto das gracias a Dios decir, por algo son las cosas. Una cortita que con lo que mencionaste ahí, dentro de todo este contexto y la dificultad que nos compartiste, dijiste ahí, encima hay que ganar. Vos, bueno, y que la cancha se llenaba a pesar de todo, vos ya más experimentado hoy como entrenador para ir más al mundo nuestro, de los entrenadores, ¿cómo te llevas vos? ¿Cómo te llevaste con esa relación del resultado y esa presión? Mira, lo que yo creo que está claro tener en cuenta es para qué estás, cuál es tu rol, tu función, tu objetivo, tu meta. Eso tiene que quedar claro el primer día. Vos cuando agarras un equipo profesional, se plantea, bueno, este equipo es para salvarse del descenso, este equipo para salir campeón, este equipo para ganar lo más que pueda, este equipo tiene que ganar de local y bueno, de visitante negocia. Pero en el alto rendimiento se trata casi siempre de ganar. Casi, ¿no? Dejo un espacio porque cada uno de los entrenadores bueno, va a tener su filosofía y algunos van a mechar ahí, bueno, mejorar infraestructura, ser un móvil dinamizador del club, de la infraestructura del club o del desarrollo de potenciales jugadores. Dejo un margen, por un porcentaje cada uno lo mueve, pero básicamente cuando vos estás en la primera o en un equipo de liga o en una competencia profesional, te van a medir por los resultados. El equipo juega lindo y pierde, o si juega lindo y pierde, pero ¿cuánto tiempo se puede sostener que juegue lindo y que pierda? Bueno, ahí también mucho depende del pacto inicial entrenador-dirigente, sobre el cual que siempre creo que tengo la posibilidad de hablarlo y cuando me tocaban dar algunas charlas de planificación y de planificación estratégica, sobre todo, es el pacto sine qua non de la relación con el club. O sea, a qué vengo, para qué vengo, qué medios tengo y bueno, y contrastar después los medios y los resultados. Sí, quiere que sea campeón, pero no tengo los medios y es muy difícil. Ahora, si tenés los medios y tenés el objetivo y los medios están a la altura de los objetivos y no tenés los resultados, bueno, seguramente vas a estar en problemas. Eh, por eso creo que tiene que quedar bastante claro. O sea, yo participé ahora en dos competencias internacionales, una en Kuwait y otra en la UEFA Asia Super League, con un equipo de jugadores sirios que no habían salido en 10 años, 12 años a competir internacionalmente. Primer punto. O sea, vivían retrasados con respecto a absolutamente todo. O sea, a la defensa de los pick and rolls, a la parte física, a la parte de preparación, a la velocidad, a la técnica individual. Cuando empezamos a hacer sesiones de técnica individual y empezábamos con paso cero, los pibes, ¿viste? Abrían los ojos y estaban agradeciendo de que alguien había venido a enseñarle cosas nuevas. Me traen, nunca pude elegir los jugadores, hasta la última etapa, después de 3 peleas, yo nunca pude elegir los jugadores porque yo intuía que había un negociado o un acuerdo entre el dirigente y el agente, porque yo llevaba una lista de 10 jugadores por puesto. Y por H o por B, nunca los jugadores que yo quería estaban. Y me traían otros jugadores, me traían otros jugadores. Yo decía, bueno, con este jugador vamos a tener este problema. Y pasaba esto. Bueno. Y después me traían el jugador sobre la fecha para no pagar de más. Entonces llegaba el día antes del partido. Entonces es muy difícil. En un momento de una reunión decía, muchachos, si ustedes quieren ganar a nivel internacional, y con estos recursos, con este nivel de los jugadores locales, acá el jugador extranjero tiene que venir con mayor antelación, hay que hacer una inversión para que venga antes, que pueda entrenar, porque son los que van a asumir el 80% del peso del juego. Y nunca lo entendieron. Entonces, hasta la última instancia, donde fue o los traigo yo o me voy. O sea, porque también hay que conocer un poco, o sea, a medida que empezás a recorrer el mundo, tenés que tener esa capacidad de reconocer la idiosincrasia. Hay países que esto que estamos hablando no lo vas a tener que ni siquiera hablar porque son países organizados.
sea, vas a ligas profesionales y ya tienen un general manager, y tienen un listado, y conocen y saben y hacen un seguimiento de jugadores. En otros lugares no. O sea, hay esta cuestión de la supervivencia. Cada uno quiere tratar de sobrevivir de la mejor manera posible y busca rascar de la olla como puede. Entonces, en ese contexto tenés que tratar de ver de qué manera vos conseguís tus objetivos, tus resultados, en este caso traer el jugador que vos querés, que sabes que le puede dar un plus al equipo. Y bueno, lo mismo pasó en las dos competencias internacionales, ¿sí? Los jugadores caían un día antes. Y bueno, después el costo siempre lo pagas vos. Se parece que está preparado y que te dicta la experiencia, que si vos sabés que vas a esos mercados, algunas cuestiones ya las tenés que hablar antes de viajar. Y cada vez son más, o sea, los mercados estos emergentes, los más complicados, son cada vez más las cosas que tenés que hablar, los premios, la forma donde vas a vivir, porque indudablemente el mundo es un mundo súper competitivo y nadie quiere gastar plata y todos lo cuidan. Y bueno, muchas veces la diferencia entre pasarla bien y pasarla mal pasa por dejar todo bien claro antes. Los 2 años que vos tuviste, de experiencia dirigencial en la CAP, ¿te ayudaron a entender estas cosas del lado más, en la cocina, como decías vos? Y yo Sí, recién lo pensaba también cuando decías que tenías que plantarte con los dirigentes allá en Siria, entendiendo también el contexto sociopolítico. ¿En vos creés que si hubiera sido antes de esos 12 años, bajo el mismo contexto, lo hubieras visto con la misma claridad? no, yo creo que, bueno, voy por la primera. Sí, pararte del otro lado del mostrador te da una visión holística de la situación. A ver, déjame encontrar un ejemplo. Planificación. Sí, hoy entrenamos de 9 a 11, por decirte. Pero en el esquema de la planificación vos tenés que convivir con que tal vez necesitas un meet and greet con un gerente de una empresa que va a poner plata. En cualquier situación normal, el entrenador que dice, no, este es lo más importante, yo tengo que entrenar, no voy a parar la práctica 10 minutos porque mañana jugamos. La comprensión holística del negocio hace que el entrenador pueda entender esta situación, que es parte de alguno de los motores que moviliza la actividad y que hay que darle espacio y que hay que tratar al gerente que va a tomar la decisión de poner $1 millón o no, del mejor modo posible y sacar la mejor foto y estar con la mejor sonrisa y responder del mejor modo las preguntas, las 5, 2, 3 preguntas que se puedan hacer en un evento de meet and greet que puede durar 10 minutos. Ahí va el ejemplo. Tal vez antes, desde la pasionalidad y desde el pensamiento estructural del alto rendimiento y de lo cerrado del equipo y boom, 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 eso no lo hubiera visto. Entonces hoy yo tengo que hablar con un entrenador más joven, lo agarro debajo del brazo y le digo, ya, esto es parte del negocio, lo tenés que entender, poner la mejor cara porque te va a ayudar a vos, nos va a ayudar a todos. Y el día de mañana tal vez esta persona, cuando vos no estés dirigiendo la selección o no estés dirigiendo en el club, va a ser la que te va a permitir dar una charla empresarial porque realmente quedó impresionado en los 5 o 10 minutos que tuve la posibilidad de charlar con vos. Entonces, eh, esas cosas, si no hubiese estado del otro lado del mostrador, yo no las hubiese entendido. La importancia de un sponsor. Porque vos, cuando vas a la cancha como entrenador, no ves los LED que están al lado, no ves quién activa. Vos estás preocupado porque el jugador defienda lo que tiene que defender, que el pick and roll se juegue de determinada manera, que la defensa funcione como tiene que funcionar y tener los planes de rotación en la cabeza como las querés tener por si el partido transita el plan A, el plan B o el plan C. Pero paralelamente, ese contexto vos lo tenés que conocer, porque sabés que sos un actor más. No sos el principal ni el único, sos un actor más de un montón de eslabones que se movilizan en el fenómeno deportivo, cada vez más y cada vez más necesarios. Eh, y cuanto más arriba vas en la escalera del alto rendimiento o de la competencia, más lo tenés que entender. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta con respecto al antes y el después. Yo creo que el tiempo te modela. El tiempo es como el viento en la cara. O sea, te va dejando tus cicatrices, tus marcas, y de la manera que vos te plantas al viento, eh, es de la forma en que vos avanzás en la vida. O sea, no sos la misma persona. Y indudablemente, eh, ni la agenda es la misma, ni tu agenda de contactos, ni tu forma de plantear los problemas son los mismos. Tal vez un día te peleás y te insultás y al otro día sabes que
podés resolver el problema con una nota, con una carta o con una carta documento, o sea, dependiendo de tus herramientas. Entonces, creo que el tiempo te va dando madurez, te va dando sagacidad, inteligencia, y obviamente que no sos el mismo, ¿no? Los problemas no los hubiese enfrentado de la misma manera y no los enfrenté de la misma manera, porque bueno, después fue un proceso bastante complejo cobrar lo que me debían. Yo confié mucho en el club, en la persona que me llevó había sido jugador mío, entonces bueno, tenía como 3 meses para cobrar, y vos imagínate dejar la familia y todo, en ninguno de los escenarios estaba previsto no cobrar. Bueno, no me peleé con nadie. O sea, utilicé los recursos que tenía para tratar de cobrar y bueno, finalmente pude cobrar, pero eh, creo que sí, creo que es importante o saber o muchas veces contar con alguien que sepa. Son las dos cosas que yo digo, bueno, si vos no sabés, porque no tenés la obligación de saber de todo, no tenés la obligación de saber de ley o de cómo funciona un proceso de un tribunal arbitral para cobrar o cómo interpelar a FIBA para tratar de cobrar o lo que sea. Lo importante es tener un agente que esté capacitado en ese punto, y que te ayude. O sea, ir con las herramientas. O sea, yo no recomiendo nunca que una persona viaje al exterior sin saber a dónde va, en qué contexto va, cuáles son las normas, qué tipo de club es, porque después, bueno, escuchar la cantidad de casos de que no cobró, de que la pasó mal, de que no le pagaron el pasaje de vuelta. Una vez que salís al mundo, esas historias son bastante comunes entre entrenadores y sobre todo con jugadores, que son los que más la sufren. Vuelvo sobre el mismo ejemplo. Todos vemos la elite y lo lindo que es, pero por cada uno de la elite hay 1000 que se la están rebuscando hoy por hoy alrededor del mundo, buscando de cumplir su sueño y vivir de lo que le gusta. Pero mucha gente. O sea, otra cosa que aprendí es a respetar al jugador extranjero. Eh, hay que se lo merece. Hay otros que son chanta, que vienen entre comillas, a robarla, pero hay otros tipos que están buscando nada, lo mismo que buscas vos cuando vas a dirigir afuera. O sea, vivir de lo que te gusta. Facu, ¿qué consideras que no le puede faltar hoy en día a un entrenador de formativas? Y si haces alguna distinción entre entrenador de minibásquet y de inferiores en transición a una primera. Es una pregunta amplia, ¿no? A ver, creo que no le puede faltar primero instancia de formación, creo que lo principal. Estar trabajando con algo. O sea, acá el problema en Argentina es que está. Esto el otro día en una nota lo hablé un poquito. Antes de responder la pregunta, te voy a dar un marco. Está el problema que siempre ponemos, o sea, que pensamos que la pirámide de formación del jugador es paralela a la pirámide de formación del entrenador. Entonces, pensamos que se forman paralelamente. Entonces, el entrenador joven se tiene que ir formando con el jugador joven, cuando es un gran error, porque vos para formar un jugador joven, hablemos de niños o hablemos de adolescentes, vos necesitas al revés, tener entrenadores formados, que son los que mejor conocen el recorrido, que mejor conocen el proceso y los que son los que están más capacitados, porque al fin y al cabo vos necesitas un nivel de riqueza en cuanto a la parte pedagógica, a la parte técnica, a la parte táctica, eh, al conocimiento de la niñez, de la infancia. Entonces, vos fíjate qué contradictorio es. O sea, eh, empezamos a trabajar con los monitores en minibásquet, cuando tal vez los monitores tendrían que empezar a trabajar con el entrenador de la primera. Eh, y entonces creo que ese es el primer punto. O sea, el primer punto creo que es clave que, te diría al revés, que en las etapas de formación no trabajen los entrenadores jóvenes, sino que trabajen un entrenador formado, un entrenador con experiencia, especializado en el minibásquet, especializado en las etapas de formación, y que los entrenadores jóvenes o monitores se formen con ellos, pero no solo. O sea, porque acá queda librado al azar. Lo primero que hacen en el club, cuando vos sos jugador y querés ganar un mango más, te dan la categoría formativa, te dan la escuelita. Entonces, punto número uno, capacitarse en la formación. Punto número dos, tener un mentor, o sea, esta persona con la cual vos te formás y que te va guiando en este artesanato. Yo no lo llamaría profesión. O sea, es un trabajo artesanal. Básicamente estás modelando personas. Eh, y la capacitación tiene que ser constante, porque aparte es muy dinámico esto. O sea, esto cambia todo el tiempo se innova. El juego
cambia de rumbo y todas las tendencias se van hacia ese rumbo. Entonces, más allá de que hay ciertas cuestiones que son fundamentales, que son las que se tienen que conocer y las que un entrenador con pasta, con recorrido, sabe que no se pueden soslayar. Entonces, esa es la clave. Es decir, bueno, hasta qué punto la moda, hasta qué punto la tendencia, que es importante, o sea, dónde va el juego, pero hasta qué punto no vamos a soltar las cuestiones tradicionales, las cuestiones de base, las cuestiones estructurales que hacen que el jugador pues, se pueda formar sólidamente, que los fundamentos estén afincados, instalados en su bagaje propioceptivo y en su juego. Entonces, eh, te estoy respondiendo a medida que voy pensando, ¿no? Entonces dijimos formación, tener un mentor, formarse alrededor de un entrenador, la capacitación constante, que para mí es clave, esta cuestión de cosas, y la pasión. Esto es un trabajo para apasionados, ¿no? Si vos no tenés pasión, si vos no estás dispuesto a quedarte en el club trabajando con un chico en una categoría formativa o corrigiendo, eh, eh, te diría que no es para vos. Porque acá la clave es ese plus que uno le pone constantemente, eh, que es casi invisible, que es intangible, pero que es estar ahí, o el llamado, o el mensajito, el trabajo fuera de hora, el seguimiento, el armarle el videíto y mostrárselo, que eso no se paga, pero que es tan importante, ¿no? El hecho de poder estar ahí presente en todo el recorrido y estar para el jugador. Eh, Dejando en claro que el jugador es la razón de ser del juego. Eso es para mí otra cosa que tiene que quedar en claro. O sea, el entrenador tiene que entender que él no es el centro de todo el proceso todo el tiempo. Salvo que vos tengas la suerte después de ser una mega estrella, y que te lleven por vos, no te lleven por algo más. El jugador está siempre en el centro de la escena. Siempre. Eh, y creo que, bueno, el día que eso no se considera, eh, son procesos que están llamados al fracaso. Eh, entonces, básicamente es eso. Y después, bueno, la diferenciación que puede haber entre un entrenador de minibásquet y un entrenador de categorías formativas tiene que ver básicamente por el conocimiento, o por el manifestar ciertas cuestiones que tienen que ver más con el cuidado o con la fidelización del jugador de minibásquet con el deporte, es decir, que no se vaya, que se quede, de seducir, de estar, de generar el contexto placentero para que el chico quede enamorado del deporte, y después obviamente que el entrenador de categorías formativas va a tener que tener un conocimiento mucho más técnico y preciso de lo que el jugador necesita para acceder a los distintos niveles, complementar el bagaje de juego en la parte técnica, empezar a introducir los primeros conceptos tácticos. eh, la diferencia va a pasar no del común denominador de las necesidades o de las características que tiene que tener un entrenador, sino básicamente del conocimiento de los determinados contenidos que hacen falta para cada uno de los procesos, en mini o en formación. Esas me parece que son las cuestiones. Yo soy bastante generalista para definir eso, porque esa razón de ser de estar para el jugador creo que tiene que durar durante toda la carrera. Recién pensaba, mientras vos decías que, bueno, el básquet es un deporte muy dinámico en cuanto a sus cambios, sus tendencias, cómo va cambiando el camino que va tomando. Entonces, uno tiene que estar atento a eso, pero también encima no sé si habrá sido siempre así, yo hablo desde el tiempo que me tocó vivir, estamos en un tiempo en el que las personas van cambiando mucho también. Y también hay que estar atento a eso y hay que saber cómo interpelar en base a qué es lo que te toca en cada momento que vas dirigiendo. No son los mismos ni los mini, ni los sub-15, ni los sub-17, lo que sea Mira, que dirigías hace 7 años que lo que son ahora. fíjate lo que son los cambios, Nacho. Mira, hace unos 10 años doy una clínica en EVA. Yo ya estaba, ¿viste? Ya cuando te empiezan a llamar con respeto, ¿viste? Porque dicen, no, el director de NEVA, ¿viste? Te dan un bloque como para presentarte, te quieren despedir, te dan, ahí cuando te empiezan a dar los reconocimientos, ¿viste? Te dan las plaquetitas. O sea, te empiezan a valorar más o sea, valorar, no sé si valorar, o reconocer por lo que hiciste, te dan la plaqueta, pero no les importa mucho lo que venís a dar o a contar. Entonces me acuerdo que empecé a hablar un poco de la primera revolución de los datos. O sea, y nadie hablaba de datos. Pero yo siempre estoy curioso, buceando, ¿viste? Y era cuando empezaba el tema de la Big Data. Y empezábamos a analizar, todo te miraba diciendo, ¿qué dice? Empezábamos, bueno, di ejemplo de mapa de calor. En esa etapa, el desafío, decíamos, en esa etapa, esa primera etapa, cuando empezaba
la primera hora de la tecnología, decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para conjugar la relación del chico que está enfrente de la pantalla con el juego? O sea, se planteaba la pantalla como una competencia más, entonces decíamos, bueno, mandémosle videitos, esto que lo otro. Hoy el desafío es a chicos que están digitalizados completamente, cómo le brindas la experiencia analógica, cómo le da la experiencia presencial. Entonces vuelve a ganar valor el entrenador veterano, que es el que te abrazaba, porque el pibe no está acostumbrado a que lo abracen. ¿Me explico hacia dónde voy? O sea, si yo tuviese que plantear hoy cuál es el desafío, es decir, volver a lo de antes, porque el proceso de estos 10 años han sido de pasar completamente a lo digital. Hoy es todo digital. Los entrenadores son digitales. Yo veo entrenadores jóvenes que se relacionan a través de decir, bueno, no, mira, Facu, mira, te muestro el último video que hice, mira, y me mandan unos resúmenes para que los vea. Y yo digo, ¿cómo lo hacen? O sea, una cosa maravillosa, con estadísticas avanzadas, con esto, con números y números y números y números. O sea, es clave, números y videos. Entonces hay un reduccionismo al número de videos y al dato duro. Entonces, hoy quedamos a las antípodas del abrazo y del mirarnos cara a cara. Entonces, me parece que hoy hay que recuperar eso, porque al fin y al cabo somos humanos. Entonces, esa experiencia humana no se puede dejar de vivir, y la relación dentro de un equipo de liderazgo y todo se plantea a partir de relaciones humanas y experiencias, de los sentimientos, ¿no? Entonces, creo que hoy pasa por volver ahí, hasta encontrar el equilibrio. Hasta encontrar el equilibrio donde, bueno, obviamente, esto va a tender a un equilibrio tarde o temprano, porque ya te digo, o sea, hoy ya vivimos el otro extremo. Nosotros pensamos, uy, va a llegar un día en que todo, si ya estamos en la era digital, hoy vivimos la era digital. Eh, y uso lo analógico como para resumir un poco, dar un marco de referencia a lo humano o a lo anterior, ¿no? A lo que era más vivencial. Creo que pasa por ahí hoy, reencontrar ese balance y reencontrar ese contacto, esa relación. Viendo con esto también de lo digital, mucho en las redes sociales, está muy, muy plantado hoy lo que es el entrenamiento de técnica individual apuntado a los skills o a las habilidades. ¿Lo seguís? ¿Qué opinás? Sí, me parece muy bueno, me parece buenísimo, necesario, es un nicho de negocio, es un nicho que le sirve a algunos entrenadores para poder especializarse en algo. O sea, es parte de que cuando una actividad se hace lo suficientemente demandante y aparece esta cuestión de que hay una demanda del mercado, hablo del conjunto de los jugadores que quiere innovar y mejorar, bienvenido sea. Y aparte vemos que el juego va hacia ese lado. O sea, hoy el Mundial, eh, vi bastantes partidos del Mundial, o sea, ves jugadores que deslumbran desde el uno contra uno. Entonces, después de permitirme decir si es lo que más me gusta o no, la creación de las ventajas a partir de ahí. A mí me gusta tal vez otra cosa, pero no viene al caso. O sea, hoy mucho es juego de transición, spacing, ataque con espacio, y a partir del ataque con espacio, bueno, poner la pelota en el piso, y a partir de la pelota en el piso crear cómo genera una ventaja ahí. Entonces, bueno, sí, obviamente que los skill coach vienen a darte esas herramientas, y bueno, bienvenido sea, bienvenido sea. Eh, lo que sí no me parece bueno es que se simplifica que el juego es eso. El juego, esto es una pequeña parte del juego, que se integra a un todo. Y ese todo está el entrenador generalista, que lo pone en un esquema técnico-táctico y dice, bueno, acá sí, acá no, acá vamos de otra manera. Entonces, en ese marco sí, porque te potencia, o sea, que el jugador tenga herramientas técnicas, lo demandábamos. Hubo una época, esto es todo revisionismo, o sea, en una época éramos muy tacticistas y era todo el sistema, el sistema, 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 y nunca el jugador. Ahora fuimos al jugador, nos pasamos al otro extremo, ahora es todo el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, y no sabemos pasar la pelota, no sabemos revertir, no sabemos jugar sobrecarga, no sabemos jugar sin el balón. Nadie pone un bloqueo en directo, nadie usa una cortina en directa. Bueno, ahora este mundial lo bueno fue que volvió a mostrar distintas facetas. Y hay equipos que ganan a partir del uno contra uno, y hay equipos que ganan jugando colectivamente, con reversión de balón, con pase extra, con spacing, con ralentización del pace. Entonces no hay una sola fórmula. Este es el mundial de romper con todas las estructuras, el mundial de los que innovan, el mundial de los entrenadores veteranos. Bienvenido sea. Eh,
porque hoy tenemos 4 entrenadores semifinalistas por arriba de los 60 años, Kerr, Pesic, el entrenador de Alemania, Huber, y me queda otro, el entrenador Canadá. de Canadá. Bueno, Canadá no, Jordi Fernández no. Bueno, Jordi Fernández más joven. Pero bueno, tenés 3 de 4 por arriba de los 60 años. Y los 2 finalistas tienen por arriba de los 60 largos. Están arriba de los 70. Entonces, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay que saber dónde ir a buscar y que no podés desentenderte de la capacidad de liderazgo de un entrenador veterano o de los conocimientos de un entrenador veterano, porque básicamente esos modelos veteranos adaptados al juego moderno funcionan. Y básicamente, a mi ojo, los dos equipos, o sea, a mí me gustó mucho Lituania, mi final era Lituania-Alemania, le erré porque, bueno, Serbia no pasó por arriba a Lituania, y Serbia demostró que defendiendo a la vieja escuela, eh, a menos de 1 metro de distancia y jugando físico, le puede ganar a cualquiera. Y nada, y después el juego colectivo, del pase extra, del respeto de los sistemas, del sistema sencillo pero muy bien ejecutado, con buena lectura de la salida de los bloqueos, con dinámica, y con un poquito de lo nuevo y un poquito de lo viejo, y una mixtura, hizo una bomba atómica. O sea, ahora va a ser una final tremenda. Y el otro día Alemania le gana a Estados Unidos jugándole de la manera que juega Estados Unidos, pero con un plus FIBA. Entonces, nada, fue apasionante, este mundial fue apasionante. Lástima que no estuvimos nosotros, pero fue muy lindo de ver. Sobre A todo, ver, sobre todo por eso, porque fue muy disruptivo. O sea, en el sentido de decir, bueno, el juego venía para un lado, pero Brasil le sacó la pelota a Canadá y le pudo ganar. Brasil le jugó a tener la pelota 22 segundos y generar un aclarado con. O sea, los 23 segundos anteriores los usó para definir cómo quería el machapeje 1 contra 1. Para usarlo los últimos 3. Nada más. Fue un aclaradito acá, o un bloqueo indirecto allá, o un pick and roll con quien querían jugarlo. 23 segundos para eso. Y después atacar en 3. Y bueno, Dios me ayude. Pero bueno, resulta. sabés que justo se siguen abriendo puertas porque te íbamos a preguntar a ver qué habías sacado de este mundial y demás. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque la otra vez, cuando grabamos con, no sé si lo conocés, Mati Gallo, el profe que tiene la academia de Flow Game, entrenador uruguayo, Lo sigo por redes sociales. eh, él nos planteaba, él sigue mucho NBA y básquet universitario, y él planteaba este interrogante que él siempre se hace sobre la idiosincrasia nuestra del básquet más latinoamericano, de jugar un seteo de 4 o 5 pases para llegar a una situación puntual, cuando en la NBA prácticamente no hay sistema, son situaciones cortas, específicas, y si la ventaja está temprana, se tira, y bueno, cómo el juego va cambiando para las dos cosas. Y yo pensaba que en el Mundial iba a haber mucho de esto, más ligado a, porque los jugadores tienen condiciones para resolver prácticamente solos, y sin embargo es una mezcla enorme lo que se dio entre las dos cosas. Eso que decís vos, equipos jugando en situaciones de 20 segundos y equipos que en 4 segundos ya están anotando o están encontrando una ventaja. Pero creo yo que acá la clave en estos niveles es encontrar tu ADN. Es encontrar tu ADN. Y tu ADN no es siempre correr. O sea, porque hay veces que vos querés jugar a la vanguardia y no te da. Y no te da. O sea, nosotros quisimos jugar a la vanguardia, 2 equipos a la vanguardia, te doy el ejemplo con Bahamas. Y bueno, te tocó un Bahamas hiperatlético con 3 jugadores NBA, entonces te calzaste el traje, el saco del otro equipo. O sea, hay veces que yo creo que uno tiene que tratar de, o sea, la sapiencia pasa por acertar en tu ADN. Así que, bueno, nosotros estamos para jugar a esto, de esta manera creo que podemos ganar. Bueno, hay veces que le acertado, otras veces que no, bueno, está bien, pero definirlo. Eh, y también pensar que el juego se puede cambiar, o sea, que no tenés que encorsetarte. Eh, pasa por ahí. Igual no es fácil, ¿no? O sea, Lo uno va al que, básquet, sí, o sea, obvio. no es tan sencillo. Si tuviéramos la receta, eh, creo que nosotros estaríamos acá, estaríamos en otro momento, estaríamos tal vez jugando una final de mundial con un cuerpo técnico con la cabeza ocupada en otra cosa en este momento. O sea. Pero creo que Lo sí, que creo que son temas hablábamos, creo que hay que indagárselos. Y a los que nos gusta el básquet,
y los que nos gusta leer el básquet, hacia dónde va el básquet, tener un pensamiento crítico sobre todo lo que pasa alrededor, crítico en el sentido de revisarlo, de revisionismo, de analizarlo, eh, me parece que está bueno ver qué hacen unos, qué hacen otros, cómo lo hacen, con quién lo hacen, cómo llegaron a tal lugar, cómo Alemania se transforma en potencia, cómo mejoró la liga interna de Alemania, o sea, hoy Alemania gana un bronce en un europeo, pero ¿qué pasó internamente? La liga nacional, la competencia interna alemana creció muchísimo, es un deporte que ellos no registraban. Pero bueno, ayudado por la gran inmigración que ellos tienen bueno, Europa tiene básicamente de África, y la mejora del biotipo del jugador y la posibilidad de presentar un mejor espectáculo y, bueno, de plantear el básquet desde un fenómeno global, no whisky en la NBA, bla, 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 bla. Bueno, el básquet alemán creció. Y bueno, fíjate cómo juegan los alemanes. Tienen recursos nacidos en Alemania que juegan realmente muy bien. O sea, el otro día jugó prácticamente con 4 jugadores arriba de los 2,5 m cambiando en todos los puestos. Y la verdad que un nivel de ejecución y de defensa brillantes. Y no porque te hagan 100 puntos la defensa no es buena. ¿Se entiende, no? O sea, hay veces que se piensa porque la defensa es buena solamente cuando te hacen 50, ¿no? A veces que te meten 100 porque el otro equipo es bueno, pero bueno, la propuesta que hiciste es buena y el otro equipo anota. Pero bueno, ver todo esto fue muy lindo, la verdad que lo disfruté muchísimo este mundial. Empezás a seleccionar un poco tu veneno, ¿no? Como dice Carlos Morales, a medida que sube el nivel, porque sabés que te van a anotar, hay mucha capacidad de gol. Y bueno, y también lo que mencionabas recién de lo que hablábamos al principio, ¿no? Hasta dónde la filosofía del entrenador, porque por ahí tenés que cambiar y tenés que ir para otro lado, o tenés que empezar a regular un poquito más, porque esto que decías antes del el jugador es el centro, de alguna manera también el jugador manda, ¿no? O sea, nosotros estamos en manos de ellos, que son los que entran a la cancha y no Sí, pedirle cosas que no puedan hacer. yo creo que o sea, esto pasa por analizar por dónde vas a ir. Básicamente, si vos tenés que plantear un juego y decir, bueno, ¿por dónde voy a ir? ¿Cómo pienso que puedo ganar en función a todo lo que vos podés escautear, ¿no? Y la información con la cual contás, de posesiones, de tiro, de mapas calientes, de zona, de jugadores. Cada vez hay más datos, cada vez hay más informaciones. O sea, y la clave es qué haces con esa información. O sea, hoy es tener la información, ¿qué hago con esta información? Porque sí, está buenísimo tener datos, pero ¿qué hago con el dato? O sea, ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo lo digiero? Y finalmente después, ¿qué hago con el dato? ¿Qué decisión tomo? Y ahí está la clave. O sea, la clave hoy es esa, porque en función de decir esto, bueno, o acelero o desacelero, eh, o juego a un juego de transición, o juego estacionado, o defiendo zonal, o busco atrapar. El otro día, por ejemplo, creo que fue Canadá contra Eslovenia. O sea, lo doblaban a Doncic en la salida, sin la pelota. O sea, iban directamente a doblar la línea de pase, porque el tipo no recibe el balón. O por lo menos sacarle 3 4 segundos al ataque estacionado y obligarlo a jugar con menos tiempo. O sea, fíjate hasta qué punto no. Pero han estudiado que si, bueno, no conviene que Doncic reciba el primer pase, el outlet pass después de conversión, porque queremos que la suba otro y le sostenían el doblaje y dejaban que la pelota la recibiera cualquier otro jugador, menos él, y después machapeaban y bueno, en línea de pase, Dylan Brooks creo que fue el que defendió, mal no me acuerdo. Pero cosa que decir, bueno, wow, porque básicamente Eslovenia podía haber decidido atacar 4 contra 4, ¿no? Y bueno, no. O sea, cada vez que lo doblaban a Doncic, buscaban que Doncic recibiera el balón. O sea, pero hubo muchas cuestiones interesantes para ver. Muchas cuestiones interesantes para ver. Y ya te digo, o sea, la clave está ahí. O sea, generar el dato, contar con el dato. Primero, a veces que tenés el problema, porque hay selecciones que tienen todos los recursos para contar con el dato y otras que la tienen que estar buscando como locos. Porque no tienen el dinero para tener el software, o porque no tienen los recursos, porque uno tiene 3 sistemas y el otro tiene uno, y los datos, ¿viste? Pero una vez que tenés el dato, que hoy casi todos lo tienen, ¿qué haces con la evaluación de esa información? Y finalmente, a partir de esa evaluación de la información, definir el plan de juego. Entonces, hay varios procesos donde
creo que es clave la función del entrenador en la previa del juego. Y después, bueno, obviamente yo creo que tiene que tener un plan A, un plan B y un plan C, porque el otro equipo juega. Y ahí el escenario va a ser tan cambiante como lo que vos quieras proponer. Si tu esquema funciona y domina, bueno, vas a ver cómo el otro evoluciona. eh, y si no tenés que modificar para no perder. Sí, sí, sí. Lo que pasa en la cabeza de estos entrenadores es maravilloso, ¿no? Los cuerpos técnicos, ya te diría, ni siquiera de los entrenadores, porque un entrenador solo hoy ya no puede manejar todo esto, o sea, tiene gente atrás que está todo el tiempo evaluando y todo el tiempo midiendo y todo el tiempo dando feedback. Sí, y cómo se delegan aparte las funciones, o sea, está todo tan esquematizado y tan bien planificado que no importa quién haga qué, o sea, en base a su especialización, después todo se congenia y tienen ahí lo que Tenés que buscan en buscar a la los palma de la mejores, o sea, mano. yo creo que en este punto vos tenés que rodearte de los mejores, tenés que rodearte de los mejores. O sea, la gran capacidad de liderazgo se demuestra rodeándote por los mejores. Hay muchos que dicen, bueno, no, este es de mi confianza, está bien. Que sea tu confianza, pero que sea bueno en lo que hace. Que el aporte que tenga sea un aporte claro, estratégico y importante para la vida del equipo, para la vida deportiva del equipo. Si, bueno, este es donde me va a ayudar. ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su trabajo? ¿En qué es bueno? ¿Cuál es su expertise? Y, y en qué es diferencial. ¿Cuál es el componente diferencial que hace que ese entrenador esté dentro de un staff? Eh, y no solamente por cuestiones de confianza, obviamente que sí, la confianza es vital, porque bueno, no es fácil gestionar, hay cuestiones que no pueden salir del lado del equipo, y mientras todo está bien, es fantástico, ahora cuando las cosas no están bien, es más difícil. Esos son los puntos que mirás vos, Facu, cuando tenés que armar un cuerpo de trabajo. Sí, en todo aspecto, no solamente en el aspecto deportivo, o sea, cuando me ha tocado armar equipos de laburo y de hacer algo, tener una meta por hacer. Siempre he tratado de tener gente capaz y buena en lo que hace. eh, y después sí, bueno, eh, como toda relación, ir mejorándola a partir bueno, de los feedback, de la forma de comunicación, de entender que cada persona es una autopista, de que cada persona tiene su forma de ser, de que hay que tocar distintas teclas. Bueno, son cuestiones que tienen que ver con el liderazgo, ¿no? De liderar personas y llevar adelante proyectos. Pero sí, hay que buscar gente buena porque la gente buena lo que haces es descansar sobre la gente buena. Sabes que si le erró, no le erró de mala leche, le erró porque no supo, no pudo, porque la comunicación no fue buena o porque no tenía los recursos, pero no erró por falta de capacidad. Entonces, en ese punto siempre hay que buscar gente buena y si es buena gente, mejor. O sea, formada, capacitada. eh, y la verdad que tengo casi nula experiencia de tener que arrepentirme de gente con la que he laburado. ¿Cuál fue el último gran cambio que tuviste vos como entrenador? Es constante, yo creo. Es constante porque vivimos en un mundo muy veloz. Es un mundo muy veloz y tenés que estar a la altura del cambio. Y aparte, porque vos trabajás con personas. Creo que el tema clave es ese. Al fin y al cabo se reduce a eso. O sea, estás todo el tiempo trabajando con personas. Y el desafío ahí es lo que te decía antes, saber qué tecla tocar para que esa persona, o sea en el aspecto individual o sea en el aspecto colectivo, esté convencido de hacer lo que tiene que hacer o lo que vos crees que tiene que hacer. Porque tal vez nosotros tres hoy nos planteamos una determinada situación y los tres o podemos coincidir o no coincidir y cada uno tiene su opinión de cómo hacer un determinado recorrido o resolver un determinado problema técnico, táctico. Y además nos van a dar un equipo y los tres vamos a estar, el abordaje va a ser distinto, en algunas cosas va a tener similitudes y de la forma que hablamos, de la forma que nos paramos, de la forma que comunicamos y después de la forma que queremos que se ejecute. Y durante la ejecución, sea del ejercicio, del entrenamiento o del partido, nos vamos a relacionar de distinta manera. Y el corpus y el rictus, el body language, va a ser distinto. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que se necesita? Eh, yo creo mucho en el tema de estar todo el tiempo formándome. Este fin de semana, por ejemplo, estuve en el Summit de OLED. Hace 15 días estuve en otro seminario del Comité Olímpico. Es decir,
¿Qué pasa con el deporte? ¿Por dónde va el deporte? ¿Cuáles son las innovaciones? ¿Cuáles son los principales interrogantes? ¿Dónde están los nuevos descubrimientos? ¿Por dónde va todo esto? Porque hay cuestiones que tienen que ver inherentemente con el jugador y otras cosas que tienen que ver con el ecosistema. Y vos sos parte. Y, creo que eso, el cambio es constante. O sea, si me preguntas qué cambiaría, hoy no soy el mismo que la semana pasada. El fin de semana tuve, o sea, martes y miércoles estuve escuchando gente y obviamente que toda esa información de gente top te genera curiosidad, disparadores. Y hoy ya estoy leyendo y buscando cosas que escuché de gente que tiene que ver con comportamiento, cómo evoluciona el comportamiento, hacia dónde va, eh, todo lo que es digital. Eh, el otro día, por ejemplo, estuve en una charla donde estaba el CEO, no, el responsable, el director de digital de innovación del Fútbol Club Sevilla, el Sevilla Fútbol Club, y una cosa pero apabullante de la cantidad de data que manejan, de la información, que hacen con la información, 5 años para atrás, 5 años para adelante, el seguimiento que hacen de los jugadores, las comparativas, que te abre un montón de cosas que tienen que ver con cuando vas a contratar a un determinado recurso, un jugador para tu equipo, qué ver, qué buscar, por dónde verlo. Entonces yo creo que esto cambia todos los días, cambia, es constante el cambio. Yo ahora estoy en la búsqueda de decir, bueno, cuál es la próxima parada en esta ruta, o sea, dónde voy a ir. Ahora con algunos campamentos, estoy diseñando algunos campamentos, estuve en un par de campamentos, me gusta eso. O sea, hoy estoy bastante alejado del básquet argentino, no tengo ganas de dirigir, no me seduce dirigir acá, pero sí me seduce hacer cosas acá. Y bueno, algunas de las cosas que se pueden hacer tienen que ver con armar espacios de formación para entrenadores, espacios de formación para jugadores y tratar de aportar un granito de arena para esto que me gusta a mí, que tiene que ver con elevar estándares, con poner la vara un poquito más alta, con que los recursos sean más calificados. Y bueno, voy a buscar y voy a indagar por ahí, por ese lado. Facu, escuchándote me surge una pregunta. ¿Cómo descansás vos? ¿Cómo son tus momentos de descanso del trabajo? A mí me gusta estar con mis hijos. A mí, bueno, fíjate la charla, ¿no? Cuando la interpelación de la charla te hace pensar un poco, ¿no? Cuando me preguntas cómo descanso y yo automáticamente pienso en mis hijos. Y pensar en mis hijos me hace analizar uno de los principales cambios que yo tuve en mi vida como entrenador. De pasar de que el básquet era mi vida, o sea, realmente, o sea, yo en un momento vos me preguntabas, ¿qué es tu vida? El básquet. Yo viví mucho tiempo para el básquet. No tenía otra cosa en mi cabeza. Leía básquet, miraba básquet, consumía básquet, dirigía básquet, entrenaba básquet. Era lo único que existía en mi cabeza. Y sufría. Sufría los vaivenes de que el básquet atraviese tu cuerpo, ¿no? Porque cuando ganás sos el mejor, cuando perdés sos el peor, y creo que es un problema. Eso fue un problema importante que por suerte lo pude identificar a tiempo y lo pude laburar, trabajar. Yo me acuerdo un torneo provincial, yo dirigiendo la selección de La Plata, en La Plata, cancha de Atenas, y esto no me lo voy a olvidar nunca más. Porque todo el mundo cuenta la ganada. Yo cuento, siempre fui de contar las perdidas. Arrancamos jugando con Bahía, el que ganaba jugaba la clasificación, jugaba la final con Junín al día siguiente. Y nosotros estábamos 25 puntos abajo, la cancha de Atenas se venía abajo. Y estábamos 25, estaba el estadio callado y empecé a meter cambio, y cambio, y cambio, y cambio, buscando el equipo. Esos equipos que no encontrás nunca, no encontrás el equipo, no encontrás el equipo, no encontrás el equipo. Hasta que en un momento en la búsqueda de los suplentes, qué sé yo, metemos un par de triples, un par de corridas, los 25 se transformaron en 14 y la gente se empezó a activar un poquito. Bueno, conclusión, faltando 5 segundos, rebote ofensivo de puntero libre, pasamos al frente por primera vez, después de estar 25 puntos abajo. Y saca a Bahía de abajo, la Bella mete un tiro de mitad de cancha, de mitad de cancha y termina el juego. Yo creo que sentí ese partido con la piña más grande que me pueden haber puesto. A Leo lo encuentro al día de hoy y le digo, me mandaste a terapia. Porque no dormía.
yo tuve durante mucho tiempo que no podía dormir, recordando qué tenía que haber hecho, qué podía haber hecho en cosas que no podía manejar. O sea, porque no tenía más tiempo muerto, no había forma de. O sea, aparte, vos anotás si no ibas a pedir un tiempo muerto, porque le das el tiempo muerto al rival. El rival no tenía tiempo muerto, o sea que tenía que sacar. Entonces, fue conversión, marcar. Este pibe metió un cambio de dirección, tiró a mitad de cancha, la zapatilla, el tablero, terminó el partido, perdimos. Y todo el tiempo en mi cabeza fue qué podía haber hecho. Y yo no entendía que no podía hacer nada, que era parte del juego. Ya está, fue un partido de básquet, fue un sencillo partido de básquet que nadie recuerda en el mundo más que yo. Y la Bella seguramente que metió un triplazo y estaría contento. ¿Cambió el mundo? No. ¿Dejó de girar? No. ¿Dejó de salir el sol? No. Durante yo un montón de tiempo no dormí. Pero mucho tiempo, estoy hablando meses sin poder dormir. Porque en mi cabeza toda la noche, o sea, sí, flaco, estabas loco. Y sí, estaba mal. Entonces recurrí a un psicólogo para empezar a trabajar en esta cuestión de que no era más mi vida. O sea, que mi vida era mi trabajo. Entonces, poner eso en perspectiva me ayudó. Y yo creo que muchos entrenadores sufren estas cuestiones de presión psicológica autoimpuesta muchas veces, impuesta por el entorno, que bueno, que obviamente algunos tienen la valentía de afrontarlo y tratar de resolverlo, y otros conviven con ese estrés todo el tiempo. Convivir con ese estrés. Entonces, a mí, mi familia me puso foco. ¿De qué es lo importante? Hoy me ancló. O sea, tener mis hijos me dieron ancla, me dieron la posibilidad de decir, bueno, esto soy desde acá. Y no toda con esa itinerancia que tiene que ver con los vaivenes de un resultado, con los vaivenes de ganar, perder, o cómo está el club. ¿No? Temas ahora, si yo tengo que ir al club, o tengo que ir a un campamento, tengo que hacer una cuestión, la de ser 100% profesional, 200% profesional, voy a dar lo mejor de mí hasta acá. Y después de ese momento es, nada, mi vida, mis libros, leer, mis autores, que me busque, no tiene nada que ver con el básquet, sí, después momentos donde vuelvo y veo cuestiones de liderazgo, de coaching, que tienen que ver con cosas que me interesan. Eh, Hacer algo de actividad física, ahora jugando al básquet me quebré la muñeca, estuve 2 meses parado y estuve sufriendo porque no podía hacer actividad física, ahora me recuperé, entonces empecé a ir de vuelta al gimnasio. Pero nada, una vida completamente normal, ¿no? Sin grandes cosas y sí puesta poniendo el foco mucho tiempo en mi familia, como lo principal. Hago las cosas para mi familia, para mis hijos, para mi mujer, porque es el nido, ¿no? Es el lugar que a mí particularmente tanto me costó construir, porque siempre mi cabeza estuvo puesta en viajar. De hecho, viajé mucho por el básquet, desde muy joven. Yo me fui de mi casa a los 17 años para ser asistente en Viedma. Nada, estudié educación física en el mientras tanto, después en el mientras tanto me recibí de abogado, pero todo el tiempo con el básquet. Fui el entrenador uno de los entrenadores más jóvenes de la liga a los 28, dirigí el TNA a los 23, dirigí la Liga de Chile a los 24. Y yo en perspectiva digo, yo dirigí la Liga de Chile a los 23. 23 años tenía cuando dirigí la Di Mayor. El TNA lo dirigí con 22 y la A con 28. Entonces, era muy joven, muy joven. O sea, era esto, sí, mucho básquet, pero las cuestiones que tenían que ver con la relación con las personas era imposible que la tuviera porque era un flaco que vivía para el básquet, entonces no me había desarrollado como líder, no me había desarrollado como una persona que tenía la capacidad para identificar los problemas personales o de liderazgo, tocar teclas, sobre todo de gente mucho más grande que yo. Eh, pero nada, no me arrepiento. El básquet me ha llevado por lugares maravillosos, por lugares que nunca hubiera soñado estar, y sigo en ese anhelo y en esa búsqueda. Lo de la inteligencia artificial es zarpado, pero en el deporte, en la escuela, en la Todos vida lados. cotidiana, o sea, ya está articulado con WhatsApp, o sea, es terrible. El tema es que es un poco lo que hablábamos antes. O sea, creo que las habilidades blandas se van a poner de vuelta a manifiesto porque van a ser necesarias. Eh, el ser humano no puede vivir si no está rodeado de otros seres humanos. Entonces esa conectividad que tiene que ver con los sentimientos y que tiene que ver con lo sensible, eh, seguramente van a ser muy necesarias. Ah, no sé el mundo que se viene, pero indudablemente que los cambios son agigantados y en la industria del deporte es tremendo. Ya las cosas que están planteando son tremendas. O sea, lo que tiene que ver con el negocio deportivo. Eh, a mí no me cabe duda de que en algún momento vas a poder meter las estadísticas dentro
adentro de un sistema o de una app y que te va a poder decir cómo plantear hasta los juegos o cuáles son los modelos ideales para plantear los juegos. O sea, no creo que estemos muy lejos de eso. Eh, si ya no se hace. No, es Si que ya no se justo te iba a hace. decir, o sea, si vos eso vos se lo metés a la máquina, te da una respuesta. Pasa que es rudimentaria porque no hay un diseño de algoritmo específico orientado a eso. Pero de poder lo puede hacer, es cuestión de que dos o tres tipos que entiendan de las dos cosas, de básquet y de programación, lo orienten por ahí y ya está. Para mí, Porque yo pienso lo mismo. la cantidad de datos que vos tenés para tomar decisiones es descomunal. O sea, cada vez más. O sea, entre los wearables, todo lo que tiene que ver con GPS y toda la información que te produce el wearable, más todo lo que la información que se te produce con las cámaras, que te hacen seguimiento y tracking. Eso te da una información de jugador que es abrumadora, abrumadora. Y aparte tenés los datos estadísticos, que te dan las tendencias de cómo el jugador viene acumulando información. No, y es cada vez más. El otro día decían que, por ejemplo, la información que se produce de un jugador entre el cruzamiento de los wearables y el track de cámara es de 8 millones de datos en un jugador de fútbol. 8 millones de datos. En un partido de fútbol, un solo jugador tiene, o sea, genera para los sistemas disponibles 8 millones de datos que vos podés, a los cuales podés recurrir. Entonces, es impresionante. Y a nivel, y a nivel tecnología, hoy vos podés, a través de software, inteligencia artificial, el LED que vos, por ejemplo, normalmente pones los sponsors en un partido, personalizarlo para el broadcast de un determinado país. Es decir, por ejemplo, el mismo partido, vos podés verlo en Argentina con Yerba Mate Amanda y en Francia lo podés ver con Mercedes-Benz. Y el LED va girando con distintos sponsors. Y es el mismo partido y la cartelera de LED es digital, o sea, está puesta por inteligencia artificial. O sea, el negocio del deporte viene escalando a pasos agigantados. Y esto bueno, del blockchain, de la inteligencia artificial y todo eso, bueno, es sinceramente, cuando te lo pones a analizar y lo pones a pensar, decís, "Bueno, estamos en una nueva era". Le voy a dar ejemplo de varios deportes de lo que yo vengo leyendo, ¿no? De la importancia de esto. Carl Anthony Towns declara que Néstor García es uno de los mejores entrenadores del mundo, ¿no? Declaró ahora, salió en todos lados, en todos los portales, después de que ganaron su juego y terminaron primero en la zona, declara que es el mejor y que dice que es no solamente del conocimiento del básquet, sino que es un entrenador de la vida. Punto uno. Punto dos. Chiquito Romero define que su decisión de firmar en Boca Juniors fue porque creía que la relación, que Boca iba a relanzar la carrera y que la clave fue que Riquelme le dijo, vos recuperate tranquilo, ¿no? Messi declara que su estadía en Francia fue horrible, que su salida de Barcelona a París fue traumática, pero que no le pasó lo mismo cuando fue a Miami, porque lo habían recibido de otra manera. Entonces estamos hablando de que en tres ejemplos que te doy distintos, es el atleta hablando de sensaciones, de cómo lo hicieron sentir y decidir a partir de sensaciones. Nunca, o sea, en ningún momento dijeron no por la plata, no por esto, no, o sea, siempre priorizaron la relación. Y bueno, a mí me gusta, a veces voy leyendo y voy viendo qué hay en el trasfondo. Eh, y bueno, fíjate que te doy tres ejemplos muy recientes que tienen que ver con esto de gestionar las emociones, gestionar la relación y hasta qué punto es importante la palabra y con lo que vos te comprometés y qué ofreces y cómo pones en valor a la persona. Y creo particularmente en lo personal va por ahí, yo no soy un especialista en datos y en tecnología, pero creo que hoy por hoy toda esta posibilidad de haber visto el mundo, de haberme relacionado con gente y de haber estado en diferentes lugares, de haber estado arriba y haber estado abajo y haberme quedado sin laburo yo creo que si hoy por hoy tengo que poner de manifiesto un asset, un valor mío, es eso, sí, la posibilidad de poder relacionarme con la gente y de ser bastante empático, de tener esa capacidad de decir, bueno, ¿qué le estará pasando a esta persona que está hoy hablando conmigo? ¿Qué necesita? Qué le puede servir? ¿Por dónde le puedo entrar? Eh, pero bueno, cada entrenador tiene su forma, su método.
su activo. Hay otros que van a entrenar por su volumen de conocimiento, porque todavía no se relaciona bien, pero ningún modelo es inefable. Vos tenés que saber cuál es hacerte un análisis FODA, digamos, ¿viste? El análisis FODA que haces en una empresa cuando decís, bueno, tengo esta empresa, tengo que analizarla, tengo que mejorarla, o tengo que hacer un plan estratégico a partir de esta misión, o lo que tenga que hacer. Entonces, vos decís, análisis, fortaleza, debilidades, amenaza, oportunidades. Básico. Vos tenés que hacer tu autofoda. Y si vos sabés que sos bueno para esto, y acá tenés tus debilidades, bueno, potenciala. ¿Cómo las vas a camuflarla? Bueno, trae este que es bueno para esto, trae este otro que es bueno para esto, donde vos no sos bueno. No traigas todos como vos, porque vas a ser muy bueno en un montón de cosas, pero vas a mostrar un eslabón de debilidad grande. O sea, vas a potenciar lo bueno, pero vas a potenciar también lo malo. Entonces me parece que hay que buscar ahí el equilibrio, sea en el armado del cuerpo técnico, sea en el armado de un equipo, en todo. Eso me acuerdo también que lo dijo mucho la oveja con Silvio, que él sentía que lo complementaba del todo porque podía tocar partes que él o no se sentía tan cómodo, o no sé, o no le gustaban. Bueno, yo por suerte pude vivenciar de adentro ese cuerpo técnico en lo que fueron las clasificatorias del AmeriCup y después la previa a Tokio. Yo ya estaba como director de selecciones y es así. Yo lo viví así, de que ese cuerpo técnico estaba muy balanceado, muy equilibrado. Cada uno sabía su rol, un fuerte liderazgo de Sergio, una personalidad, una capacidad de resolver problemas, una capacidad de trato con el jugador impresionante. Lo de Sergio es impresionante. Y rodeado de un grupo de un coaching staff que era muy bueno cada uno en lo que hacía. Entonces tenías el de video, el de estadística, que estaba con la cancha, y realmente el canal de comunicación interna del coaching staff era buenísimo. Entonces estaban muy claros los roles, no había celos, cada uno tenía su parcela de trabajo bastante delimitada, y congeniaban muy bien. Entonces, bueno, era una ecuación potente, fuerte, en el sentido de conseguir resultados y de trabajar en un contexto súper proactivo. Creo que lo que hay que buscar es un buen ejemplo de lo que hay que buscar. Y encima el plantel, con pibes con hambre y encima con Luis, o sea, era como que estaba todo articulado, digamos, para lo que vos más querés, que es la preparación. O sea, si ganar no es una fórmula, si no todos la copiaríamos. Vos tenés que hacer todo lo que esté a tu alcance para quedar lo más cerca posible de ganar. A mí me gusta esa frase de Luis que dice que, bueno, que es el éxito, ¿no? Es decir, bueno, quedarte vacío, di todo. Eso la uso bastante, o sea, como a veces en la autoevaluación, decir, bueno, che, escúchame, acá, ¿cómo estuve? Y la verdad que acá me quedé con esto no lo preparé, esto no lo hice bien, esto lo di por sentado, no di todo. Y hay otras situaciones y ya está, hice todo lo posible. Bueno, no llegué o llegué, y la verdad que fue meritorio porque entregué todo y conseguimos el resultado, o eh, di todo pero no llegamos a la meta. O sea, no llegar a la meta a veces que no depende de vos, depende del contexto, depende de la posición, pero saber que en todo el proceso cuidaste todas las variables, estuviste a la altura de las circunstancias, diste todo en la ejecución, y después, bueno, el resultado es corolario de, bueno, donde juegan otros factores que vos no podés manejar. Que está buenísimo que así sea, que no los puedas manejar, porque ahí está o sea, no siempre ganan todos. Fíjate en la final del Mundial hoy. En la previa eran poco lo que decía que Alemania y Serbia iban a jugar la final. O sea, había muchos candidatos mucho más fuertes. España quedó en el camino, Francia quedó en el camino, ni clasificó. Estados Unidos, Canadá, que venían como para plantear la propuesta de jugadores top de la NBA, y quedaron ahí a las puertas. Entonces, bueno, creo que pasa por ahí. Facu, gracias por la charla, por tu tiempo. Placer charlar con vos de básquet de la vida, como siempre. A disposición, Aprendemos un chicos. montón. Y bueno, Una alegría haber tenido el espacio para poder encontrarnos finalmente. estuvo muy bueno, gracias.